Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo que hoy sirve como previo de lo que vamos a vivir mañana lunes con la conferencia de Apple. Una conferencia que ha generado mucha expectación porque es en principio la conferencia en la que deberíamos ver los primeros Mac con chip M1X, M2, M1 Pro. Ahora veremos cómo al final puede que se llamen, qué características van a tener, y también vamos a analizar aquí las últimas noticias, filtraciones y comentarios sobre ese evento que vamos a tener mañana. Esto sirve un poco a modo de previo. También podéis dejar vuestra porra, vuestra apuesta aquí en la parte de abajo en comentarios, qué productos creéis que van a salir, qué productos creéis que no, etcétera. Y también si os tenéis alguno de ellos, pues también ponedlo abajo en comentarios cuáles os vais a comprar. Empecemos por recordar que el evento se vivirá mañana en los horarios habituales. Yo estaré en el canal de Isenacode retransmitiéndolo en directo y luego aquí tendremos el resumen a los días siguientes, comparativas, análisis, etcétera. Así que por ello te aconsejo que aquí en la parte de abajo te suscribas y actives campanita tanto en mi canal como en el de Isenacode para cuando empiece el directo pues YouTube te mande un aviso, y luego para los resúmenes, vídeos, etcétera, que voy a hacer aquí. Que por cierto, además durante toda la semana pues traeremos expertos y demás al canal de Twitch para hacer directos y preguntarles pues sobre los pormenores y detalles de todos estos productos. Pero ¿de qué productos vamos a hablar? Vamos a empezar por cómo creo que va a ser la Keynote, qué posibilidades hay de que salgan algunos y otros productos que están en la cuerda floja del que sí y que no. Lo primero que creo que se podría lanzar va a ser a lo mejor los AirPods 3, aunque cada vez apuesto más porque este evento será solo y exclusivamente de los Mac y los AirPods 3 serían pues a una nota de prensa 2 o 3 semanas más tarde. Unos AirPods 3 que de lanzarse tendrían una forma como la que estáis viendo en pantalla, muy parecida a los AirPods Pro, pero sin la almohadilla y sin cancelación de ruido. Sería simplemente un cambio de diseño y no un cambio interior a nivel de tecnología con nuevos chips ni nada de eso, simplemente un cambio de forma. Olvidando así pues la patilla de los AirPods 1 y 2 que era más alargada, con otra forma, etcétera, y que ya ha quedado un tanto avejentada después de la llegada de los AirPods Pro. Tras eso, si es que sucede, llegaría el momento de empezar a hablar de los Mac. Pero antes de los Mac, Apple seguramente hablará del nuevo procesador que va a lanzar. Una nueva generación de Apple Silicon, en principio con nombre M1X. Y esto lo sabemos por la filtración que estáis viendo ahora mismo en pantalla, que es de las últimas filtraciones que hay. Un equipo que sería, como veis en pantalla, un nuevo MacBook con M1X y además tendría 16 de RAM y 512 GB de memoria. Y bien, este procesador M1X traería consigo una subida de potencia. Este procesador a lo mejor no llega al nivel del iMac 30 pulgadas, etcétera, pero sí que en principio estaría diseñado para los portátiles más potentes, o sea, para las versiones Pro. Recordad que del MacBook Air ya hablamos en vídeos que te dejo aquí en la esquina y eso se iría para 2022. En esta conferencia veríamos la mejora del MacBook Pro de 14, 16 pulgadas y posiblemente Mac Mini, y ese procesador necesitaría un plus de potencia, que Apple se la piensa dar de la siguiente forma. Sabéis que el procesador M1 tiene 4 núcleos de alto rendimiento y 4 núcleos de alta eficiencia para procesos que no se le requiere tanta potencia y así ahorrar batería y no generar tanto calor. Pues bien, estos portátiles tendrían eso modificado. Tendrían 8 núcleos o 6 núcleos de lo que vendría a ser alto rendimiento, pudiendo llegar a unas cotas de potencia mucho más altas, dado que consumirían mucho más, pero tendrían más potencia, y los de alto rendimiento serían únicamente 2. Así teniendo como unos 10 núcleos aproximadamente, 8 y 2 sería la división, para dotarles de una potencia extra, de una carga extra más, aparte de que esos núcleos incluso puedan llevar más gigahercios para apretar todavía más esos núcleos, aparte de que haya más cantidad de los mismos. La duda estaría en el apartado gráfico, dado que el apartado gráfico, como sabéis, en el M1 va unido al propio chip, es decir, es todo un SoC, un System on Chip, y la duda estaría en si el apartado gráfico seguiría estando dentro de ese consorcio o estaría fuera del mismo, dado que al subir el tema de los núcleos tanto en el apartado de CPU como en la GPU, eso generaría mucho más calor, que tenerlo todo unificado no podría ser del todo bueno, sobre todo si Apple quiere subirlo a cotas más altas. Por lo tanto, es posible que a lo mejor veamos que esa gráfica se separa del núcleo y así puede evolucionar por su cuenta mucho más, tanto CPU como GPU, y que no generen ambas mucho calor en un punto concentrado y que por lo tanto Apple luego tenga que bajarles el rendimiento para proteger el propio chip. Y que no ocurra al final un caso de thermal throttling. Y es que los procesadores, para protegerse, cuando llegan a capas de calor muy altas, para que el procesador no se vea afectado y se dañe, bajan el rendimiento automáticamente para, como digo, protegerse a sí mismo, y eso es lo que Apple intentaría evitar separando la gráfica de la CPU. Pero eso luego tendría otras
derivaciones, como la transferencia de datos, cómo sería, cuello de botella, etcétera, que serán cosas muy interesantes que hablaremos, como los directos de Twitch, con los expertos. Además, estos procesadores admitirían RAM de mayor cantidad, es decir, sabemos que en los M1 tenemos limitación de 16 GB, pues parece que estos podrían partir incluso en los ordenadores de 16 GB hacia arriba, incluso hasta los 64 GB de memoria RAM, aunque eso todavía habrá que confirmarlo. Pero sí que por arquitecturas y demás, eso conseguiría darles todavía un poquito más de potencia en memoria RAM y por lo tanto más potencia a los ordenadores. En el apartado de GPU veremos al final cuántos núcleos ponen, y por lo que he dicho antes, dependiendo si lo ponen junto o separado, y también a cuánta velocidad van a ir todo ese apartado. Pero en principio serán chips que serán bastante más potentes de lo que tenemos ahora. Y esos chips estarían en los siguientes ordenadores. Se va a presentar un MacBook Pro de 14 pulgadas y un MacBook Pro de 16 pulgadas, y ahora hablaremos de Mac Mini y de iMac. En el caso del MacBook Pro 14 y 16 pulgadas, en principio van a ser iguales. Mismo diseño, que sería un diseño renovado, pero mismo diseño para los dos modelos. Un diseño renovado siendo más cuadrado para permitir la incorporación de una pantalla mini LED. Y últimamente se rumorea 120 Hz. Yo, la verdad, esto lo tengo en duda. Que lleve el mini LED sí, lo de los 120 Hz, dejadme aquí en la parte de abajo en comentarios si creéis que va a llevarlo o no. Y que aparte de eso tendría MagSafe, conexión HDMI, tarjetas SD y más puertos, algo que los profesionales demandaban. Y toda esa potencia iría dentro de esos portátiles. Y parece ser que el dispositivo, tanto en 14 como en 16 pulgadas, básico, tendría 16 GB de RAM ya directamente en el modelo más económico, y además tendría 512 GB de almacenamiento. Como os dije antes, la foto que visteis ahora, que la vuelvo a poner, de esa filtración de un portátil en principio trabajando con ese procesador y con esas características. Y además, en las últimas horas tenemos la novedad, o posible novedad, de la incursión de lo que estáis viendo en pantalla, y es el notch del iPhone dentro de un MacBook. Es decir, que podríamos ver Face ID, o al menos el notch de Face ID en los MacBook, y esto es por las imágenes que estáis viendo ahora mismo en pantalla, con render, filtraciones, etcétera, y que no está nada claro si solamente será la forma del notch para la cámara que llevan los MacBook, que será seguramente una cámara 1080, o también la inclusión de un Face ID y que emule la idea que tiene de marketing Apple en los iPad Pro que tengan Face ID las versiones Pro y Touch ID las versiones normales del Air. ¿Os gustaría un MacBook con Face ID? Dejadme en la parte de abajo en comentarios. Pero claro, eso es solamente el apartado de los portátiles. Ya tenemos tres productos, por así decirlo: el procesador, que se basarán un buen rato hablando de las novedades del mismo, el MacBook Pro de 14, el MacBook Pro de 16, y todavía nos quedan las preguntas del Mac Mini y del iMac. Ambos son dispositivos que podrían lanzarse o podrían no lanzarse. La mayoría de los rumores dicen que estos dispositivos serían a 2022, pero todavía quedan posibilidades de que se lancen ahora, sobre todo el Mac Mini, porque todavía queda un Mac Mini con procesadores Intel en su interior que están por encima de los M1 actuales, y ese sería un buen candidato para tener ese nuevo chip M1X, y a lo mejor cambio de diseño, que la verdad no lo creo, porque entonces tendrían que cambiar los otros dos anteriores, porque quedaría entonces la forma muy rara a nivel marketing. Eso en cuanto al Mac Mini, que como digo, puede o puede no cambiar. Pero todos también estáis esperando, lo sé, el iMac grande. El iMac que estaría sobre una 29, 30, 32 pulgadas aproximadamente. Una pantalla que seguramente además sería 6K, que sería como el iMac de 24, pero obviamente no solo más grande, sino también más gordito, porque el iMac actual de 24 pulgadas tiene todo en un System on Chip, en el M1, etc. Y que, como digo, en ese iMac que todavía iría a más potencia que los portátiles, ahí sí que tendrían que separar lo que es la parte de CPU de lo de la parte de GPU, para que ambas puedan evolucionar tanto a nivel de potencia como a nivel de calor por separado y no se afecten unas a la otra, y eso haría que el iMac además fuera un poquito más gordito. Y ese iMac, ¿cuándo saldría? Porque ese iMac además llevarían a lo mejor el M1X o una derivación de procesador aún mayor. Pues en los rumores decían que eso iría a 2022, por aquello de que Apple, además de todavía necesitar tiempo para desarrollar toda esa tecnología, porque sería una evolución mayor a la que vamos a ver ahora con el M1X, con un M2, T2 o como al final se acabe llamando ese chip. Además, para que el iMac de 24 se termine de vender bien este año, porque Apple sí sabe que si lanza el de 30, el de 24 se quedaría un poco eclipsado. Y a todo esto, junto con ese iMac, también se lanzaría un monitor con la misma referencia de pantalla, pero obviamente sin procesador interno. Un monitor que el público está esperando mucho para no tener que ir a por el XDR de Apple, que es mucho más caro, aunque sea muy bueno, pero quieren un monitor semiprofesional el cual poder conectar a esos iMac como pantalla secundaria o al Mac Mini como pantallas principales. Y ese monitor, hasta que no salga el iMac, seguramente tampoco saldrá, porque tendrá el mismo diseño, y si Apple lanza el monitor antes del iMac, pues ya sabes cómo vas a hacer
el diseño de la iMac y se filtraría a sí misma. Pero como digo, no creo que veamos toda esta cantidad de cosas en una misma conferencia. Para mí, mi apuesta personal, Mac Mini, MacBook 14, MacBook 16 y obviamente hablar del nuevo procesador. Y con esas 4 cosas ya os puedo decir que a 15 minutos por apartado se va perfectamente todo lo que viene siendo el primer apartado de 1 hora y con eso ya termina la conferencia. Y todo lo que quede ya iría para 2022, salvo los AirPods que a lo mejor pueden ir en una nota de prensa si no salen al principio de esta misma conferencia. Y quiero saber aquí en la parte de abajo qué opináis sobre esto. ¿Va a salir? ¿No va a salir? ¿Qué producto queréis comprar? ¿Qué productos creéis que van a salir? Etcétera. Dejad las apuestas en la parte de abajo. Y como no, el lunes y toda la semana habrán vídeos prácticamente todos los días, así que para ello suscríbete aquí y activa la campanita para que todo YouTube te avise de todo eso. Y por si acaso, sígueme en redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, donde obviamente te pondré avisos de todos los vídeos. También en Twitch, donde haremos directo, pues yo diría que todos los días prácticamente. Y obviamente también esos Twitch luego lo tienes en podcast La Vuelta a la Manzana. Hablaremos en charlas privadas de Patreon, etcétera. Nos vemos en el próximo vídeo del canal y hasta la próxima.